el millonario vio a una madre con trillizos temblando en la tormenta. Con el corazón conmovido, les dio su mansión entera a los 4. Meses después, regresó a visitar la casa que había donado. Y lo que encontró dentro lo dejó pálido de asombro. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia azotaba los vidrios blindados del Rolls-Royce mientras Roberto Mendoza revisaba los últimos informes en su tablet. Las gotas de agua se deslizaban por la ventana como lágrimas silenciosas, creando un velo translúcido entre él y el mundo exterior. El semáforo se puso en rojo, obligando al vehículo a detenerse en una de las avenidas más transitadas de Ciudad de México. El reloj marcaba las 6:45 de la mañana. Como todos los días en los últimos 15 años, Roberto seguía su rutina, milimétricamente calculada. A los 45 años, había construido un imperio desde cero, transformándose en uno de los empresarios más exitosos del país. Su rostro austero y su mirada penetrante revelaban una personalidad moldeada por la disciplina y el control absoluto sobre cada aspecto de su vida. El chofer, Juan, se mantenía en un silencio respetuoso, como siempre. La relación entre los dos era puramente profesional, pero existía una lealtad incuestionable, construida a lo largo de los años. Juan era uno de los pocos empleados que conocían la verdadera naturaleza solitaria de su patrón. Un movimiento repentino en el exterior captó la atención de Roberto. A través de la cortina de lluvia, sus ojos encontraron una escena que lo paralizó. Una mujer joven, completamente empapada, abrazaba a 3 niños pequeños. Eran idénticos, trillizos. Ella trataba de protegerlos con un abrigo delgado y visiblemente inadecuado para aquel temporal. Los niños temblaban, sus pequeños rostros marcados por una mezcla de miedo y desamparo. Algo en la expresión desesperada de la mujer, en la forma en que intentaba abrazar a los 3 al mismo tiempo, provocó una fisura en la armadura emocional de Roberto. La gente pasaba apresurada, algunos tropezando con el pequeño grupo, otros desviándose con indiferencia. Nadie se detenía, nadie miraba. «Juan, detén el auto», ordenó Roberto, su voz normalmente controlada traicionando un leve temblor. El chauffeur, sorprendido por la ruptura de la rutina, obedeció de inmediato. Roberto abrió la puerta, protegiéndose con un paraguas negro. Se acercó al grupo con pasos firmes, pero su expresión había cambiado. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad olvidada hace mucho tiempo. «Señora», llamó, su voz más suave que de costumbre. «¿Necesita ayuda?». La mujer levantó los ojos, revelando un rostro joven, marcado por el cansancio y la preocupación. Su cabello castaño oscuro se pegaba a su cara mojada, y sus manos temblaban mientras sostenía a los niños. «Estamos bien, gracias», respondió ella, con una dignidad que contrastaba con su precaria situación. Roberto observó a los niños más atentamente. Debían tener unos 4 años. 3 niños idénticos, con ojos grandes y asustados, aferrados a la falda empapada de su madre. Algo en aquella escena lo transportó a un pasado distante, un tiempo que luchaba por mantener encerrado en algún lugar oscuro de su memoria. «Por favor», insistió, «permítame ayudar. Tengo un coche aquí y puedo llevarlos a un lugar seguro hasta que pase la lluvia». La mujer dudó, su mirada alternando entre el extraño bien vestido y sus hijos temblando de frío. Uno de los niños tosió y aquel sonido pareció decidir por ella. «Soy Lucía», se presentó, aún con cautela. «Y ellos son Miguel, Gabriel y Rafael». Roberto hizo un gesto hacia el coche, donde Juan ya esperaba con la puerta abierta. «Roberto Mendoza», respondió él simplemente. «Vamos a salir de esta lluvia primero. Después conversamos». Mientras ayudaba a Lucía y a los niños a entrar en el vehículo, Roberto no percibió el flash discreto de una cámara disparando desde una de las ventanas del edificio de enfrente. Tampoco notó la mirada atenta de su ama de llaves, Elena, que observaba todo desde su propio departamento en el mismo edificio donde él vivía. El Rolls Royce se deslizó suavemente por el asfalto mojado,
llevando a aquel grupo improvisado hacia el penthouse de Roberto. En el asiento trasero, los niños poco a poco dejaban de temblar, sus ojos curiosos explorando el interior lujoso del vehículo. Lucía se mantenía en silencio, pero sus ojos revelaban una mezcla de gratitud y aprensión. Roberto observaba la escena por el espejo retrovisor, sintiendo algo extraño en el pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años. No sabía nombrar aquel sentimiento, pero algo le decía que su vida, tan meticulosamente organizada, estaba a punto de cambiar para siempre. El penthouse de Roberto ocupaba los 2 últimos pisos de uno de los edificios más exclusivos de Ciudad de México. El ambiente, decorado en tonos de gris y blanco, reflejaba la personalidad de su propietario, minimalista, organizado e impecable. Cuando el grupo entró, el contraste entre el lujo aséptico del apartamento y las figuras empapadas era impactante. Elena, el ama de llaves que trabajaba para Roberto desde 1910, hacía más de una década, observó la escena con una mezcla de sorpresa y desconfianza. En 15 años, jamás había visto a su patrón traer visitantes inesperados, mucho menos una familia entera. Algo en su mirada denunciaba que aquella ruptura de la rutina la perturbaba profundamente. «Elena, prepara toallas y ropa seca para nuestros huéspedes», ordenó Roberto, su voz manteniendo el tono profesional de siempre. «Y proporciona un desayuno completo». El ama de llaves asintió en silencio, pero sus ojos se demoraron en Lucía unos segundos más de lo necesario. Había algo calculador en su expresión, como si estuviera evaluando una posible amenaza. Lucía, aún incómoda con la situación, trataba de mantener a los trillizos cerca. Los niños, sin embargo, ya comenzaban a mostrar curiosidad por el nuevo ambiente. Miguel, el más observador de los 3, no quitaba los ojos de Roberto. Gabriel exploraba el espacio con la mirada, mientras que Rafael, el más tímido, permanecía pegado a su madre. «Pueden usar la habitación de huéspedes para cambiarse», indicó Roberto, señalando hacia un pasillo. «Elena traerá ropa seca en un momento». Mientras Lucía y los niños eran conducidos a la habitación, Roberto se dirigió a su despacho. Necesitaba reorganizar su agenda. Por primera vez en años, sentía que había algo más importante que sus reuniones matutinas. Sentado en su escritorio, observaba la ciudad a través de las ventanas del piso al techo. La lluvia continuaba cayendo, creando patrones hipnóticos en el cristal. Su celular vibró. Un mensaje. Al abrirlo, su cuerpo se tensó instantáneamente. Era una foto, tomada hace pocos minutos, mostraba a Lucía y los trillizos sentados en el sofá de su sala, envueltos en mantas que Elena acababa de proporcionar. La leyenda era corta pero perturbadora. ¿Sabes quiénes son? Roberto se levantó abruptamente. La foto solo podría haber sido tomada desde dentro del apartamento. Su sistema de seguridad era impenetrable, lo que significaba que el responsable tenía acceso al lugar. La lista de sospechosos era corta, muy corta. En ese momento, Elena entró en el despacho sin llamar, algo que jamás había hecho antes. «Señor Mendoza, necesitamos hablar». Su voz estaba cargada de una urgencia inusual. Roberto encaró a su ama de llaves, notando por primera vez cómo sus ojos parecían conocer más de lo que demostraban. «Sí, Elena, realmente necesitamos hacerlo». «Esa mujer», comenzó Elena, pero Roberto la interrumpió con un gesto. «Antes quiero que me expliques esto», dijo él, mostrando la foto en su celular. El rostro de Elena palideció por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Sí, yo tomé la foto, y lo hice por su bien, señor. Usted no conoce a esta gente, no sabe quiénes son o qué quieren». Roberto sintió una ola de ira crecer en su pecho, pero la controló, como siempre hacía con sus emociones. «¿Y tú lo sabes?» «Sé lo suficiente para preocuparme», respondió Elena, su voz asumiendo un tono protector que sonaba casi maternal. «Usted construyó todo esto desde cero. No puede permitir que...» Un ruido procedente de la sala interrumpió la conversación. Era el sonido de risas infantiles, un sonido que jamás había resonado en aquellas paredes. Roberto y Elena se dirigieron a la sala,
donde encontraron una escena sorprendente. Rafael, el trillizo más quieto, estaba sentado al piano de cola que decoraba el ambiente, sus pequeñas manos deslizándose sobre las teclas con una curiosidad natural. Lucía, ahora vestida con ropa seca prestada, trataba de alejar al niño del instrumento. «Disculpe», dijo ella visiblemente avergonzada, «él tiene fascinación por la música». Roberto observó la escena, sintiendo aquella extraña sensación en el pecho nuevamente. «Déjelo», dijo, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. «El piano necesita vida, lleva mucho tiempo parado». Elena observaba todo con una mirada cada vez más preocupada. Conocía a su patrón desde hacía suficientes años para percibir que algo estaba cambiando, y los cambios, en su experiencia, raramente traían algo bueno. En aquel momento Roberto no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que aquella mañana lluviosa era solo el comienzo de una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Y mientras las notas desorganizadas del piano resonaban por el penthouse, misterios más profundos comenzaban a formarse, como nubes oscuras en el horizonte. El desayuno fue servido en el amplio comedor, donde la mesa de vidrio templado reflejaba la luz suave que comenzaban a atravesar las nubes. Elena había preparado un verdadero banquete: panes frescos, frutas, jugos naturales, huevos y una variedad de quesos. Los trillizos, ya secos y cálidos, miraban maravillados tanta comida. Roberto, sentado a la cabecera de la mesa, observaba discretamente mientras Lucía ayudaba a los niños a servirse. Había una delicadeza en sus gestos, una atención particular con cada hijo, aun siendo idénticos. Ella conocía sus preferencias, sus pequeñas diferencias. Miguel prefería las frutas cortadas en trozos más pequeños, Gabriel siempre pedía más jugo, y Rafael, el más callado, solo comía si su madre probaba primero. «Usted fue abogada», dijo Roberto repentinamente, rompiendo el silencio. No era una pregunta. Lucía levantó los ojos, sorprendida. ¿Cómo lo supo? Su postura, su modo de hablar, la manera en que elige las palabras con cuidado, respondió él, tomando un sorbo de café. Y hay un detalle. Cuando entró al apartamento, sus ojos inmediatamente localizaron las salidas de emergencia. Es un hábito común entre profesionales del derecho. Una sonrisa triste pasó por los labios de Lucía. «Lo fui, sí, hace mucho tiempo. Antes de los niños», completó Roberto manteniendo el tono neutro. «Antes de que todo cambiara», respondió ella, su mirada perdiéndose por un momento en recuerdos que parecían demasiado dolorosos para compartir. Elena, que servía más café, no disimuló su interés en la conversación. Sus ojos atentos registraban cada palabra, cada gesto, como si montara un rompecabezas invisible. «Mamá era la mejor», exclamó Gabriel de repente, sorprendiendo a todos. «El abuelito siempre decía que iba a ser jueza algún día». El rostro de Lucía palideció visiblemente ante la mención del abuelito. Roberto notó el cambio en su expresión, pero antes de que pudiera cuestionar, Miguel comenzó a toser violentamente. El niño se había atragantado con un pedazo de pan. Roberto reaccionó instintivamente, levantándose para ayudar, pero Elena fue más rápida. Con movimientos precisos, ayudó al niño a recuperarse. Cuando todo se calmó, había algo diferente en la mirada del ama de llaves, un destello de emoción genuina que contrastaba con su habitual reserva. «Necesitamos irnos», dijo Lucía, levantándose abruptamente. «Ya abusamos demasiado de su hospitalidad». «Ustedes no tienen a dónde ir», afirmó Roberto. Nuevamente no era una pregunta. Lucía dudó, sus ojos encontrándose con los de él. Había un enfrentamiento silencioso allí. Orgullo contra preocupación, desconfianza contra necesidad. «Quédense», dijo él sorprendiéndose a sí mismo, «al menos hasta que encuentren un lugar seguro». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía abajo, un laberinto de edificios y avenidas,
donde miles de historias se desarrollaban simultáneamente. Porque hace 25 años, en una mañana como esta, nadie se detuvo para ayudar a un niño que tampoco tenía a dónde ir. El silencio que siguió a su declaración fue pesado, cargado de significados no dichos. Elena, que conocía parcialmente la historia de su patrón, dejó escapar un suspiro casi inaudible. «La habitación de huéspedes es suya por el tiempo que necesiten», continuó Roberto, aún de espaldas al grupo. «Elena proporcionará todo lo que sea necesario». El ama de llaves abrió la boca para protestar, pero una mirada de Roberto la silenció. Asintió rígidamente y salió de la sala, sus pasos resonando en el piso de mármol. Rafael, que había estado callado hasta entonces, se levantó de su silla y caminó hasta Roberto. Para asombro de todos, especialmente de Lucía, el niño tomó la mano del empresario. Era un gesto simple, casi imperceptible, pero cargado de una confianza inexplicable. «Gracias», dijo el niño, su voz tan baja que solo Roberto pudo oírlo. En aquel momento, algo dentro del empresario, algo que se había enterrado hace décadas bajo capas de éxito y autodisciplina, comenzó a moverse. Era como si una puerta hace mucho tiempo cerrada comenzara a abrirse lentamente. Al otro lado de la ciudad, en una oficina lujosa, un hombre de cabello canoso observaba una pantalla de computadora. En ella, una serie de fotos mostraba a Lucía y los trillizos entrando en el coche de Roberto Mendoza. Sus ojos, fríos como el hielo, se entrecerraron mientras tomaba el teléfono. «Los encontré», dijo simplemente, «y no vas a creer dónde están». La mañana avanzaba y con ella los engranajes del destino comenzaban a moverse. En el penthouse de Roberto, entre tazas de café y sonrisas vacilantes, nadie percibía que estaban siendo observados y que muy pronto el pasado que todos intentaban dejar atrás vendría a cobrar su precio. La tarde caía sobre Ciudad de México cuando Roberto finalmente regresó a su despacho en el penthouse. Había cancelado todas las reuniones del día, algo inédito en su carrera, y dedicado las últimas horas a hacer arreglos para sus huéspedes inesperados. Ahora, sentado en su sillón de cuero italiano, trataba de organizar los pensamientos mientras observaba la ciudad a través de las ventanas panorámicas. El sonido suave de golpes en la puerta interrumpió su contemplación. Era Elena, cargando una carpeta antigua y una expresión preocupada en el rostro. «Señor Mendoza», comenzó ella, cerrando la puerta tras de sí, «hay algo que necesita ver». Roberto hizo un gesto para que se acercara. Elena colocó la carpeta sobre su mesa y la abrió, revelando una serie de recortes de periódico cuidadosamente preservados. «Investigué sobre nuestra huésped», explicó el ama de llaves, su voz asumiendo un tono profesional. «Lucía Méndez de Almeida. Era una abogada prometedora hasta hace 5 años cuando se casó con Eduardo Velasco». El nombre hizo que Roberto levantara las cejas. Los Velasco eran una de las familias más influyentes del país, conocidos tanto por su poder económico como por sus conexiones políticas. «Eduardo era el hijo menor de Augusto Velasco», continuó. «Elena», señalando una foto de periódico que mostraba a un hombre elegante de cabello canoso. «El patriarca de la familia». «¿Era?», cuestionó Roberto notando el uso del pasado. Elena asintió gravemente. Eduardo sufrió un accidente automovilístico poco después del nacimiento de los trillizos. Desde entonces, Lucía desapareció de la vida pública. Hay rumores de que Augusto Velasco la culpa por lo ocurrido y... Un ruido procedente de la sala interrumpió la conversación. Era el sonido del piano nuevamente, pero esta vez las notas formaban una melodía reconocible, una antigua canción de cuna. Roberto y Elena intercambiaron miradas sorprendidas antes de dirigirse a la sala. Encontraron a Rafael sentado al piano, sus pequeñas manos moviéndose con sorprendente desenvoltura sobre las teclas. Lucía estaba a su lado, los ojos humedecidos, mientras Miguel y Gabriel escuchaban sentados en el suelo. «Disculpe», dijo Lucía al percibir la presencia de ellos. «Eduardo solía tocar esta música para dormirlos». Roberto observó la escena con una sensación extraña en el pecho. «¿Él les enseñó a tocar?» «No», respondió Lucía,
su voz quebrada. Rafael aprendió solo, escuchando a su padre. Tiene un don natural para la música. Elena carraspeó discretamente, llamando la atención de Roberto. Había más en la carpeta que ella había traído, más secretos por revelar, pero algo en la mirada de él le hizo entender que aquel no era el momento. El resto de la tarde transcurrió en una rutina improvisada. Elena, aún visiblemente desconfiada, pero ahora con un interés casi maternal por los trillizos, organizó una merienda y actividades para los niños. Roberto intentaba trabajar en su despacho, pero sus pensamientos seguían volviendo a la familia, en su sala. Ya era noche cuando su celular vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido hizo que su sangre se helara. Sal de esta historia mientras puedas, Mendoza. No sabes con quién estás tratando. Casi simultáneamente, escuchó un grito procedente de la habitación de huéspedes. Corrió hasta allí, encontrando a Lucía pálida, sosteniendo un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro de él había fotos antiguas. Lucía con Eduardo, los dos sonrientes frente a un tribunal, los trillizos recién nacidos en el hospital, y una última imagen más reciente mostraba a Lucía y los niños entrando en el coche de Roberto aquella mañana. «Nos encontró», susurró ella temblando. «Augusto siempre nos encuentra». Roberto tomó las fotos, estudiándolas atentamente. Su mente analítica ya trabajaba en posibles soluciones, medidas de seguridad, estrategias de protección. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Un instinto protector que no sentía desde nunca. «Nadie va a lastimarlos», declaró él, su voz cargando una certeza que sorprendió hasta a él mismo. «No mientras estén bajo mi protección». En ese momento, Elena apareció en la puerta, su rostro tenso. «Señor, hay algo más que necesita saber sobre los Velasco», dijo ella vacilante. «Algo que encontré en los archivos antiguos de la empresa». Roberto asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Lucía y en los niños. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y él sabía que las próximas horas serían cruciales. En la ciudad allá abajo, las luces comenzaban a encenderse, como estrellas terrestres guiando el camino a través de la oscuridad que se aproximaba. El despacho de Roberto estaba sumergido en la penumbra cuando Elena regresó con una carpeta, aún más antigua que la anterior. El papel amarillento y las manchas del tiempo revelaban documentos de al menos 2 décadas atrás. El ama de llaves depositó el material sobre la mesa con un cuidado casi reverencial. «Encontré esto en los archivos antiguos de la empresa», comenzó ella, su voz más suave que lo habitual. «Son registros de la época en que usted aún estaba construyendo su imperio. Hay algo aquí sobre los Velasco que puede explicar muchas cosas». Roberto abrió la carpeta con cautela. La primera página era un contrato de sociedad fechado 20 años atrás, firmado por él y por Augusto Velasco. Sus manos temblaron levemente al reconocer su propia firma, tan diferente de la actual. «Yo era socio de él», murmuró Roberto, más para sí mismo que para Elena. «Por un breve periodo», confirmó el ama de llaves, «antes de que él intentara tomar el control de la empresa que usted estaba construyendo. Fue su primera gran batalla empresarial». Los recuerdos comenzaron a volver como flashes. Noches sin dormir, pilas de documentos, reuniones tensas. Roberto había conseguido mantener el control de su empresa naciente, pero el costo emocional había sido alto. Después de aquel episodio, se había cerrado aún más al mundo, transformando su soledad en una fortaleza. «Augusto nunca me perdonó por haber ganado», constató Roberto, hojeando más documentos. «Pero eso fue hace tanto tiempo». «Hay más», interrumpió Elena, sacando un recorte de periódico. Eduardo Velasco, el esposo de Lucía, era abogado de su empresa en la época del accidente. Estaba investigando algunas irregularidades en 1900 y los negocios de su propio padre. El peso de aquella revelación cayó como una avalancha sobre Roberto. Sus manos buscaron instintivamente la botella de agua sobre la mesa, pero antes de que pudiera alcanzarla, escuchó una voz infantil desde la puerta.
¿Usted conocía a mi papá? Era Miguel, el más observador de los trillizos, parado en el umbral con sus grandes ojos curiosos. Roberto y Elena intercambiaron miradas preocupadas, pero antes de que pudieran responder, Lucía apareció detrás de su hijo. «Miguel, no deberías estar aquí», dijo ella suavemente, pero su mirada estaba fija en los documentos esparcidos sobre la mesa. «Su esposo», comenzó Roberto eligiendo las palabras con cuidado, «era un hombre de principios». Lucía se acercó, sus ojos reconociendo los viejos papeles. Eduardo siempre decía que había demasiados secretos en la familia Velasco, secretos peligrosos. «Mamá», llamó Miguel jalando el borde de su blusa, «¿por qué al abuelito no le gusta cuando hablas de papá?». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Elena discretamente condujo a Miguel fuera del despacho, dejando a Roberto y Lucía solos con las sombras del pasado que comenzaban a tomar forma. «Eduardo descubrió algo», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. «Algo sobre los negocios de Augusto. Estaba reuniendo pruebas, documentos. Entonces, aquella noche...». Su voz falló y Roberto comprendió que había más en aquella historia de lo que imaginaba. El accidente que le quitó la vida a Eduardo tal vez no había sido solo un accidente. «¿Por qué nunca lo denunció?», preguntó él, observándola atentamente. «Porque tiene mucho poder», respondió Lucía, sus ojos llenándose de lágrimas, contenidas, «y porque juró que si intentaba algo nunca más vería a mis hijos». En ese momento, un ruido de vidrio rompiéndose vino de la sala, seguido por el grito asustado de uno de los niños. Roberto y Lucía corrieron fuera del despacho, encontrando una escena perturbadora. La gran ventana de la sala estaba hecha añicos y en medio de los fragmentos de vidrio había una piedra con una nota atada. Elena ya estaba allí, abrazando a Gabriel y Rafael mientras Miguel se escondía detrás del piano. Roberto tomó la nota con manos firmes, pero su corazón se aceleró al leer el contenido. «Última oportunidad, Mendoza. Mañana puede ser demasiado tarde». «¿Cómo es esto? ¿Posible?», cuestionó Elena, su voz temblando por primera vez en años. «Estamos en el 30º piso». Roberto caminó hasta la ventana rota, observando la ciudad nocturna abajo. Alguien había conseguido burlar todo su sistema de seguridad, alguien con recursos y determinación. La guerra que comenzó hace 20 años estaba a punto de reiniciarse, pero ahora había mucho más en juego. «Lucía», llamó él sin girarse, «necesito que me cuente todo, cada detalle de lo que Eduardo descubrió. No puedo protegerlo si no sé contra qué estamos luchando». El viento frío de la noche invadía el apartamento a través de la ventana rota, haciendo que las cortinas bailaran como fantasmas. En la ciudad allá abajo, luces parpadeaban como estrellas terrestres, testigos silenciosos de una historia que comenzaba a revelar sus capas más profundas y oscuras. La madrugada avanzaba mientras el equipo de seguridad terminaba de instalar una protección temporal en la ventana rota. Roberto había activado sus mejores contactos y en cuestión de horas, el penthouse se había transformado en una verdadera fortaleza. Cámaras adicionales fueron instaladas, sensores de movimiento activados y un equipo de seguridad privada comenzó a monitorear cada centímetro del edificio. En la biblioteca del apartamento, transformada temporalmente en sala de reuniones, Lucía estaba sentada en un sillón de cuero, sus manos apretando una taza de té que Elena había preparado. Los trillizos finalmente dormían en la habitación de huéspedes, exhaustos después del susto. Eduardo comenzó a sospechar que algo andaba mal hace unos 6 años, comenzó Lucía, su voz baja pero firme. Él era responsable de la auditoría interna de las empresas Velasco. Al principio eran solo pequeñas inconsistencias, números que no cuadraban. Roberto escuchaba atentamente, sentado en su escritorio, mientras Elena tomaba notas en un iPad. El ama de llaves se había transformado en una aliada inesperada, su desconfianza inicial reemplazada por una determinación férrea en proteger a los niños. Entonces descubrió las cuentas en el extranjero, continuó Lucía. Millones siendo transferidos a paraísos fiscales, empresas fantasma, contratos sobrevaluados. Pero lo peor no era eso.
Había conexiones con personas poderosas, políticos, jueces. Por eso Augusto tenía tanto poder para amenazarla, concluyó Roberto, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Eduardo guardaba todo en una memoria USB, dijo Lucía, su voz temblando levemente. Me la entregó la noche del accidente, diciendo que era un seguro de vida para mí y los niños. Elena levantó los ojos del iPad, su expresión súbitamente alerta. ¿Y dónde está esa memoria ahora? Antes de que Lucía pudiera responder, un sonido suave vino del pasillo. Era Rafael, parado en la puerta de la biblioteca en su pijama nuevo, abrazando un oso de peluche que Elena había encontrado en un armario antiguo. ¿No puedes dormir, pequeño?, preguntó Roberto, su tono sorprendentemente gentil. Rafael negó con la cabeza y caminó hasta él. Para asombro de todos, subió al regazo del empresario como si fuera lo más natural del mundo. Roberto se tensó por un momento, pero pronto se vio relajándose con el peso del niño en sus brazos. ¿Nos vas a proteger?, preguntó Rafael, su voz soñolienta pero clara. La pregunta golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Era la primera vez que escuchaba la voz del niño tan distintamente, y había algo en aquella confianza infantil que rompió sus últimas barreras. «Lo haré», respondió él, con una certeza que venía del fondo de su alma. «Te lo prometo». Lucía observaba la escena con lágrimas en los ojos, mientras Elena discretamente limpiaba las suyas propias. El momento fue interrumpido por el celular de Roberto, que vibró con un mensaje. Era una foto de la memoria USB, acompañada de coordenadas, GPS y un mensaje. «Ven solo o las próximas fotos serán menos agradables». Roberto sintió a Rafael quedarse dormido en sus brazos mientras estudiaba el mensaje. Su mente analítica ya trazaba planes, calculaba riesgos, consideraba alternativas. Pero había algo diferente ahora, una motivación que iba más allá de la lógica fría de los negocios. «Elena», llamó él suavemente, «prepara la habitación principal para Lucía y los niños. Es más segura que la de huéspedes». El ama de llaves asintió, comprendiendo la estrategia. La habitación principal tenía una sala de pánico oculta, equipada con todo lo necesario para una emergencia. «¿Y qué hay de la memoria?», preguntó Lucía, la preocupación evidente en su voz. «Déjemelo a mí», respondió Roberto, ajustando a Rafael en sus brazos para llevarlo de vuelta a la cama. «Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos sin levantar sospechas». Mientras caminaba por el pasillo con el niño dormido, Roberto reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado completamente en menos de 24 horas. Su rutina meticulosa, sus murallas emocionales, su soledad autoimpuesta, todo estaba siendo desafiado por la presencia de aquella familia inesperada. En la habitación encontró a Miguel y Gabriel también despiertos, esperando a su hermano. Al colocar a Rafael en la cama, sintió pequeñas manos sosteniendo su manga. «¿Te quedas un poco más?», pidió Gabriel, sus ojos grandes y suplicantes. Roberto dudó por un momento, años de aislamiento emocional luchando contra algo nuevo que crecía en su pecho. Entonces, por primera vez en décadas, se permitió sentarse en el borde de la cama y comenzó a contar una historia, la misma que había escuchado hace mucho tiempo, en una noche igualmente aterradora, cuando era solo un niño en un orfanato. La mañana llegó con una suavidad engañosa, el sol de invierno penetrando a través de las ventanas blindadas del penthouse. Roberto se encontraba en su despacho desde las primeras horas, los ojos fijos en la pantalla del computador mientras coordinaba una operación silenciosa. Sus manos volaban sobre el teclado, activando contactos, movilizando recursos, preparándose para lo que estaba por venir. Elena entró sin hacer ruido, cargando una bandeja con café recién hecho. Sus ojos experimentados notaron inmediatamente las señales de que su patrón no había dormido. La corbata ligeramente floja, el cabello levemente desarreglado, la pantalla del computador reflejando decenas de correos enviados durante la madrugada. «Los niños preguntaron por usted en el desayuno», dijo ella, su voz cargando una nota de cariño que sorprendió hasta a ella misma. Especialmente Rafael,
Quería saber si les contaría más historias. Roberto pausó su trabajo por un momento, permitiéndose una pequeña sonrisa. ¿Cómo están? Adaptándose sorprendentemente bien, respondió Elena, sirviendo el café. Miguel ya descubrió su biblioteca y está fascinado con los libros de arte. Gabriel no para de explorar el apartamento, haciendo 1000 preguntas sobre todo. Y Rafael, bueno, él pasa horas en el piano tocando melodías que parecen venir de ninguna parte. Un sonido familiar llenó el aire, como para confirmar las palabras de Elena. Era Rafael en el piano, sus pequeñas manos creando una melodía que parecía danzar entre tristeza y esperanza. Tiene un don extraordinario, comentó Roberto, levantándose para observar al niño a través de la puerta del despacho. Necesito conseguirle un profesor de música. Elena levantó las cejas, sorprendida por la planificación a largo plazo implícita en aquella declaración. ¿Planea mantenerlos aquí por tanto tiempo? Antes de que Roberto pudiera responder, Lucía apareció en la puerta, sus ojos revelando que tampoco había dormido mucho. ¿Puedo entrar? Roberto hizo un gesto afirmativo y Elena discretamente se retiró, no sin antes intercambiar una mirada significativa con su patrón. Encontré esto esta mañana, dijo Lucía, extendiendo un sobre amarillento. Estaba escondido dentro del oso de peluche que Rafael ha estado cargando. Roberto abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta manuscrita de Eduardo, fechada el día de su accidente, y una pequeña llave dorada. Es la llave de una caja fuerte, explicó Lucía, su voz temblando levemente. Eduardo tenía una caja fuerte en el banco, pero nunca me dijo qué guardaba allí. En la carta menciona que hay evidencias que pueden cambiarlo todo. Roberto estudió la llave atentamente. ¿Qué banco? No lo sé, respondió Lucía, pasando las manos por su cabello en un gesto de frustración. Eduardo era muy cuidadoso con información sensible. Dijo que cuanto menos supiera, más segura estaría. El sonido del piano se detuvo abruptamente, sustituido por voces infantiles, animadas. Miguel y Gabriel se habían unido a su hermano, y ahora los tres conversaban en su lenguaje particular de trillizos. Son tan parecidos, comentó Roberto, observando a los niños, pero tan diferentes al mismo tiempo. ¿Cómo consigue diferenciarlos? ¿Tan fácilmente?, preguntó Lucía, genuinamente curiosa. Hasta mi propia familia a veces se confunde. Roberto reflexionó por un momento. Miguel tiene una mirada analítica, siempre observándolo todo. Gabriel es pura energía, no puede quedarse quieto. Y Rafael vive en su propio mundo de música y sueños. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Realmente los ve, ¿verdad? Como individuos. Tal vez porque yo también fui un niño invisible alguna vez, respondió él casi sin darse cuenta. El momento fue interrumpido por Elena, que regresó apresuradamente al despacho. Señor, hay algo que necesita ver, en la televisión. Roberto encendió la pantalla de plasma en la pared, sintonizando el canal de noticias indicado por Elena. Su corazón se heló al ver el titular. Empresario Roberto Mendoza bajo investigación por sospecha de irregularidades financieras. El reportaje mostraba fotos antiguas de él con Augusto Velasco, sugiriendo una supuesta asociación criminal que habría sido encubierta durante años. Era una historia cuidadosamente construida para parecer verdadera, mezclando hechos reales con mentiras elaboradas. «Ha comenzado», murmuró Roberto, su mente ya calculando el siguiente movimiento. Está intentando desacreditarnos antes de que podamos usar las evidencias de la caja fuerte. Lucía palideció, comprendiendo las implicaciones. Eduardo previó esto. En la carta menciona que Augusto intentaría destruir a cualquiera que amenazara con exponer la verdad. En ese momento, Miguel entró en el despacho cargando uno de los libros de la biblioteca. «Mira lo que encontré», exclamó, mostrando una foto antigua que había caído de entre las páginas. La foto mostraba a un grupo de niños frente a un orfanato. Roberto reconoció inmediatamente su propio rostro joven, pero había algo más que llamó su atención. Al fondo, parcialmente visible, estaba un hombre que conocía muy bien, Augusto Velasco. «Imposible», susurró,
tomando la foto con manos temblorosas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que nunca podría haber imaginado. El silencio en el despacho era denso como la niebla mientras Roberto estudiaba la antigua fotografía. Sus dedos trazaban los contornos de las figuras, recuerdos enterrados hace mucho, emergiendo como burbujas en aguas profundas. El orfanato San Francisco, donde pasó parte de su infancia, había sido financiado por la Fundación Velasco, un detalle que ahora adquiría un significado completamente nuevo. Elena, llamó él sin desviar los ojos de la foto, tráeme todos los registros que puedas encontrar sobre la Fundación Velasco entre 1990 y 1995. El ama de llaves asintió y salió rápidamente, mientras Lucía se acercaba para examinar la imagen. Eduardo una vez mencionó que Augusto tenía un proyecto social especial, algo que mantenía en secreto incluso de sus propios hijos. No era un proyecto social, respondió Roberto, su voz cargada de una comprensión súbita y perturbadora. Era un laboratorio. Antes de que pudiera elaborar, sonidos de pasos apresurados vinieron del pasillo. Era Gabriel, corriendo hacia el despacho con una expresión de pánico. «Rafael desapareció», exclamó él, jadeante. «Estábamos jugando a las escondidas, pero ya lo buscamos por todas partes». Roberto sintió que la sangre se helaba en sus venas. En segundos, todo el sistema de seguridad del edificio fue activado. Las cámaras fueron verificadas, guardias movilizados, cada centímetro del edificio investigado metódicamente. «Las cámaras del pasillo», murmuró Elena, que había regresado con una carpeta de documentos. «Muestre las últimas 2 horas». En la pantalla del computador, las imágenes revelaron algo perturbador. Rafael había entrado solo en el elevador de servicio, aparentemente siguiendo el sonido de una música que venía de algún lugar. El elevador bajó hasta el sótano, donde la cámara captó solo una sombra moviéndose rápidamente antes de que la imagen fuera interrumpida. «¿Tiene el oso?», preguntó Roberto súbitamente, volviéndose hacia Gabriel. El niño negó con la cabeza. Lo dejó en la sala cerca del piano. Roberto corrió hasta la sala, seguido por todos. El oso de peluche estaba caído cerca del banco del piano, como si hubiera sido dejado con prisa. Lo tomó, examinándolo cuidadosamente hasta encontrar algo cosido en el forro. Un pequeño papel con números escritos a mano. «Son coordenadas», dijo él reconociendo el patrón, «y un número de caja fuerte». «La caja fuerte de Eduardo», exclamó Lucía, comprendiendo. «Pero ¿cómo, Rafael?» «No fue coincidencia», interrumpió Roberto, sus manos ya tecleando comandos en su celular. El oso, la música, todo fue planeado. Augusto sabía que la caja fuerte existía, pero no tenía la llave. Ahora tiene algo más valioso. «Mi hijo», susurró Lucía, su voz quebrándose. Miguel, que había estado callado hasta entonces, jaló la manga de Roberto. «Yo sé dónde está», dijo con una certeza sorprendente. Todos se volvieron hacia el niño, que continuó. «Rafael siempre sigue la música, y ayer, cuando estábamos explorando el edificio, escuchamos un piano que venía del salón de fiestas en el sótano». «Es una trampa», advirtió Elena, pero Roberto ya estaba moviéndose. «Claro que lo es», respondió él tomando su teléfono. «Por eso no iremos solos». Con algunos comandos rápidos, activó a su equipo de seguridad privada e hizo una llamada. Ya alguien que mantenía en reserva para situaciones extremas. Un exagente federal que le debía favores. «Lucía, tú y Miguel quédense aquí con Elena», instruyó él. Su voz no admitía argumentos. «Gabriel viene conmigo». «¿Por qué?», cuestionó Lucía protestando. «Porque Rafael confía más en Gabriel que en cualquiera de nosotros», explicó Roberto. «Si está asustado, necesitará a su hermano». Mientras el elevador bajaba hacia el sótano, Roberto sostenía la mano de Gabriel con firmeza. El niño, sorprendentemente calmado, miraba hacia arriba con confianza total en sus ojos. «Lo vas a traer de vuelta, ¿verdad?», se preguntó Gabriel. «Lo haré», respondió Roberto, y por segunda vez en aquel día hizo una promesa que pretendía cumplir a cualquier costo. El elevador se detuvo y las puertas se abrieron hacia la penumbra del sótano. De algún lugar,
Venía el sonido suave de un piano, la misma melodía que Rafael solía tocar, pero había algo diferente en ella, algo metálico y artificial. Roberto apretó la mano de Gabriel levemente, un gesto de mutua seguridad. Juntos dieron el primer paso fuera del elevador, en dirección al sonido que los llamaba, mientras las sombras del pasado y del presente se mezclaban en el aire húmedo del sótano. El salón de fiestas del sótano era un espacio amplio y elegante, normalmente usado para eventos sofisticados. Aquella mañana, sin embargo, el ambiente tenía algo de surrealista. La música del piano resonaba por las paredes con espejos, creando una atmósfera casi onírica. Roberto y Gabriel avanzaban cautelosamente, sus sombras multiplicadas infinitamente por los espejos. ¿Rafael? ¿O llamó Gabriel? Su voz infantil rompiendo el encanto hipnótico de la melodía. El sonido del piano cesó abruptamente. En el silencio que siguió, pudieron escuchar pasos suaves viniendo del fondo del salón. Una figura emergió de la penumbra. No era Rafael, sino Elena, su expresión una máscara de culpa y determinación. «Lo siento, señor Mendoza», dijo ella, su voz temblando levemente. No tenía opción. Roberto instintivamente colocó a Gabriel detrás de sí. «¿Dónde está Rafael?» «Está seguro», respondió una voz grave y familiar. Augusto Velasco emergió de detrás de uno de los pilares, su traje impecable contrastando con la expresión dura en su rostro envejecido. «Como siempre ha estado bajo mis cuidados». «¿Sus cuidados?», cuestionó Roberto, su mente rápidamente conectando las piezas del rompecabezas. «¿Como yo estuve en el orfanato?». Augusto sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Siempre fuiste el más brillante de ellos, Roberto. El proyecto más exitoso de la fundación». Gabriel apretó la mano de Roberto con más fuerza, mientras Elena se movía incómodamente al lado de Augusto. «El orfanato era un experimento», continuó Velasco, caminando por el salón como si estuviera dando una conferencia. «Seleccionábamos niños con potencial extraordinario, moldeábamos sus talentos, creábamos sucesores». «Conejillos de Indias», corrigió Roberto, su voz cargada de una ira contenida. «Éramos conejillos de Indias para sus manipulaciones». «Deberías estar agradecido», replicó Augusto. «Te transformé en lo que eres hoy, así como estaba transformando a mi nieto Rafael». La revelación golpeó a Roberto como un impacto físico. Las pruebas de aptitud en el orfanato, el piano, estabas recreando el experimento con él. «Rafael tiene un don extraordinario», dijo Augusto, un destello de orgullo genuino atravesando su expresión. «Como tú lo tenías para los negocios. Eduardo nunca entendió la importancia de lo que estábamos haciendo. Quería exponer todo, destruir décadas de investigación». «¿Dónde está mi hijo?», interrumpió una voz firme. Lucía estaba parada en la entrada del salón, sus ojos brillando de furia. A su lado Miguel sostenía una tablet, sus pequeñas manos temblando levemente. «Señora Velasco», comenzó Augusto, pero Lucía lo cortó. «No use ese apellido», dijo ella, avanzando. «No después de lo que le hizo a Eduardo». Elena se movió, inquieta, sus ojos alternando entre Roberto y Augusto. «Señor Mendoza, ¿hay algo que necesita saber?» «Él ya lo sabe», interrumpió Miguel, su voz sorprendentemente madura para su edad. Pepa dejó todo grabado. El niño giró la tablet mostrando un video. Era Eduardo Velasco, grabado la noche de su accidente. Su voz llenó el salón. «Si algo me sucede, busquen a Roberto Mendoza. Él es la prueba viviente de lo que mi padre hizo. Él y los otros niños del proyecto Prometeo». Augusto palideció visiblemente. «Como el oso», explicó Miguel. «No solo tenía la llave de la caja fuerte, tenía una memoria USB cosida dentro. Rafael la descubrió la semana pasada, pero no sabía qué era. Él solo seguía la música». Roberto sintió una ola de comprensión golpearlo. Rafael no había sido llevado, había sido atraído usando el mismo método que Augusto utilizaba en el orfanato para identificar niños con talentos especiales. «Elena», llamó Roberto, sin quitar los ojos de Augusto, «no le debes nada a él». El ama de llaves dio un paso adelante,
lágrimas corriendo por su rostro. Amenazó a mi familia, a mi hija, como amenazó a la mía, completó Lucía, como manipuló a todas las personas a su alrededor, Augusto, pero ahora se acabó. Y en un sonido suave de piano comenzó a sonar nuevamente, viniendo de una sala adyacente. Ya no era la melodía artificial, eran las notas puras y cristalinas que solo Rafael podía crear. «Está aquí», susurró Gabriel, jalando la mano de Roberto en dirección al sonido. Augusto hizo ademán de moverse, pero Elena, en un movimiento súbito, bloqueó su camino. «Basta», dijo ella, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No participaré más en esto». Roberto y Gabriel corrieron hacia la música, seguidos por Lucía y Miguel. Detrás de ellos, podían oír la voz de Augusto gritando algo, pero el sonido del piano se sobreponía a todo, como un faro guiándolos a través de la oscuridad del pasado hacia una luz que comenzaba a brillar en el horizonte. En una sala más pequeña, adyacente al salón principal, encontraron a Rafael sentado al piano, sus dedos danzando sobre las teclas con la misma naturalidad de siempre. No mostraba miedo o ansiedad, estaba completamente inmerso en su música, creando una melodía que parecía tejer una historia propia. «Rafael», llamó Lucía, corriendo para abrazar a su hijo. El niño sonrió, sin dejar de tocar. «Sabía que me encontrarían», dijo simplemente. «La música siempre muestra el camino». Miguel y Gabriel se unieron a su hermano en el banco del piano, formando un pequeño círculo de protección a su alrededor. Roberto observaba la escena con una mezcla de alivio y comprensión creciente. La música había sido tanto una trampa como una salvación, exactamente como había sido en su propia infancia en el orfanato. «Los niños del proyecto Prometeo», dijo él, más para sí mismo que para los demás, cada uno con un don específico. Música, matemáticas, estrategia. Eduardo lo descubrió todo, confirmó Lucía, aún abrazada a sus hijos. Los archivos, los experimentos, los niños seleccionados. Augusto estaba recreando el proyecto, con una nueva generación. Elena apareció en la puerta, su postura más firme ahora que había elegido su lado. «La policía está en camino», informó, «y traje esto». Extendió una carpeta antigua, sus páginas amarillentas por el tiempo. Era un archivo del orfanato conteniendo fotos e informes detallados sobre cada niño del proyecto. Roberto reconoció su propio registro. Sujeto 23. Capacidad excepcional para análisis. Estratégico y liderazgo. Era su orgullo, dijo Elena suavemente. Por eso se enfureció tanto cuando te volviste contra él hace 20 años. Su proyecto más exitoso se convirtió en su mayor amenaza. Rafael dejó de tocar, volviéndose hacia Roberto con sus ojos curiosos. ¿Tú también escuchabas la música? Roberto se arrodilló junto al piano, quedando a la altura de los ojos del niño. De una manera diferente, respondió. Cada uno de nosotros escuchaba algo único. Era así como nos encontraba, nos probaba. Pero la música no es suya, interrumpió Rafael con la sabiduría desconcertante de un niño. La música es nuestra. En ese momento, sonidos de sirenas comenzaron a resonar por el edificio. El equipo de seguridad de Roberto ya había contenido a Augusto en el salón principal, y ahora las autoridades tomarían el caso. Años de manipulación y experimentos secretos finalmente saldrían a la luz. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Miguel, siempre el más pragmático de los trillizos. Roberto intercambió una mirada con Lucía antes de responder. Ahora están seguros, todos lo estamos. ¿Podemos seguir viviendo en el penthouse?, preguntó Gabriel esperanzado. Hay mucho más espacio para jugar allí. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Roberto. Si tu madre está de acuerdo. Lucía observaba a sus hijos, Miguel con su mirada analítica, Gabriel con su energía incansable y Rafael con su don musical único. Cada uno de ellos especial a su manera, pero no como parte de un experimento. Especiales simplemente por ser quienes eran. Creo que podemos considerarlo, respondió ella sonriendo también. Elena carraspeó discretamente.
Necesitaré ayuda para reorganizar el apartamento para 5 personas, comentó, su tono práctico, apenas disfrazando el cariño en su voz. Rafael se volvió hacia el piano, tocando algunas notas suaves. La melodía era diferente ahora. Ya no era el llamado hipnótico de Augusto, sino algo nuevo, algo que hablaba de recomienzos y posibilidades. Roberto sintió algo en su bolsillo, la foto antigua del orfanato que Miguel había encontrado. Mirándola, ahora no veía solo las sombras del pasado, veía un recordatorio de cómo las circunstancias más difíciles pueden llevarnos a los encuentros más significativos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en el sótano de uno de sus muchos rascacielos. Pero dentro de aquella sala, al son del piano de Rafael, una nueva familia comenzaba a formarse, no por experimentos o manipulación, sino por elección, por cuidado, por amor. La música continuaba, y ahora era una melodía de liberación. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos al penthouse de Roberto Mendoza. Lo que antes era un espacio marcado por el orden meticuloso y el silencio, ahora pulsaba con una energía diferente. Los pasillos antes vacíos resonaban con risas infantiles, conversaciones animadas y, por supuesto, la música constante del piano. Elena se había dedicado a la transformación del apartamento con un entusiasmo sorprendente. La habitación de huéspedes fue convertida en un espacio alegre para los trillizos, con 3 camas dispuestas estratégicamente. Miguel cerca del librero, Gabriel junto a la ventana con vista a la ciudad y Rafael al lado de un teclado digital que Roberto había comprado especialmente para él. Aquella mañana en particular, Roberto observaba desde su despacho mientras Lucía ayudaba a los niños con sus nuevas rutinas. Ella había reactivado su licencia del Colegio de Abogados y comenzado a trabajar medio tiempo en el departamento jurídico de la empresa de Roberto, equilibrando su regreso a la profesión con el cuidado de sus hijos. El profesor de piano llegará en media hora, recordó Elena, entrando al despacho con una taza de café. Y el investigador está esperando en la línea 3. Roberto asintió, tomando el teléfono. Las investigaciones sobre el proyecto Prometeo avanzaban, revelando una red compleja de influencia y manipulación que se extendía por décadas. Cada nuevo descubrimiento ayudaba a explicar más sobre su propio pasado y el de otros niños que pasaron por el orfanato. Mendoza, dijo él al teléfono, su voz profesional enmascarando la tensión interior. Encontramos más archivos, informó, la voz del otro lado. Había otros orfanatos, otros proyectos similares. El alcance era mayor de lo que imaginábamos. Roberto hizo algunas anotaciones mientras escuchaba el informe. Al fondo, podía oír a Rafael practicando sus escalas en el piano, una rutina que el niño había establecido por cuenta propia, sin imposición alguna. ¿Y en cuanto a los otros niños?, preguntó él, pensando en los rostros de la antigua fotografía. Estamos localizando a 170 cada uno de ellos. Algunos se han convertido en figuras prominentes en sus áreas, científicos, artistas, empresarios, todos moldeados por el programa, como usted. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Era Miguel, tagargando un libro casi más grande que él mismo. Tío Roberto, llamó él. El título había surgido naturalmente en las últimas semanas. ¿Puedes ayudarme con esto? Es sobre arquitectura y tiene algunas palabras que no entiendo. Te llamo después, dijo Roberto al investigador colgando el teléfono. Ven aquí, Miguel. ¿Qué palabras son esas? El niño se acomodó en uno de los sillones del despacho, abriendo el libro con cuidado reverencial. Su interés por la arquitectura se había revelado en las últimas semanas, principalmente después de descubrir la extensa colección de libros de Roberto sobre el tema. Art Deco, leyó Miguel, frunciendo el ceño. Y esta otra aquí, modernismo. Roberto comenzó a explicar los términos, usando los propios elementos de su despacho como ejemplo. Elena, que observaba la escena desde la puerta, sonrió discretamente antes de retirarse. En el pasillo, encontró a Gabriel
organizando una especie de exposición de arte con dibujos hechos por los tres hermanos. El niño había desarrollado un talento natural para la curaduría, decidiendo exactamente dónde debía colocarse cada obra para contar una historia coherente. «Está quedando bonito», elogió Elena, ayudándolo a alinear uno de los dibujos. «Es para mamá», explicó Gabriel. «Ha estado triste viendo las noticias sobre el abuelo, así que pensé en hacer algo para alegrarla». Elena sintió que su corazón se encogía. Las noticias sobre Augusto Velasco y el proyecto Prometeo habían dominado los periódicos en las últimas semanas. Aunque Lucía trataba de proteger a los niños de la información más pesada, era imposible ocultar completamente el impacto que las revelaciones tenían sobre toda la familia. En la sala de estar, Lucía estaba al teléfono con su antigua profesora de la Facultad de Derecho, discutiendo la posibilidad de dar clases en un proyecto social para niños desfavorecidos, una forma de transformar su propia experiencia en algo positivo para otros. Rafael, que había hecho una pausa en su práctica, se sentó al lado de su madre con su cuaderno de música. Había comenzado a crear sus propias composiciones, pequeñas melodías que parecían capturar la esencia de los momentos que vivían. «Esta es para el tío Roberto», dijo él, mostrando una partitura con su caligrafía infantil. «Se llama Familia Nueva». Lucía abrazó a su hijo, emocionada por la sensibilidad que demostraba. Las últimas semanas habían sido intensas, con declaraciones a la policía, reuniones con abogados y una avalancha de recuerdos dolorosos siendo revividos. Pero en medio de todo ese torbellino, algo bello e inesperado había florecido. Desde su despacho, Roberto escuchaba la conversación mientras continuaba explicando conceptos arquitectónicos a Miguel. Su rutina meticulosamente planeada había sido completamente transformada y, sorprendentemente, no echaba de menos el antiguo orden. Había descubierto que existían otros tipos de orden, otros ritmos de vida que podían ser igualmente significativos. El sonido del piano recomenzó, Rafael ahora tocando su nueva composición. La melodía era simple pero profunda, llevando en sus notas la historia de cómo extraños pueden convertirse en familia, de cómo las heridas del pasado pueden ser sanadas por el cuidado del presente. El otoño llegó a Ciudad de México, trayendo vientos de cambio. El penthouse, antes un espacio de soledad calculada, se había transformado en un verdadero hogar. Las paredes que antes reflejaban solo el éxito profesional de Roberto, ahora exhibían dibujos de los niños, fotografías de momentos compartidos e incluso algunas partituras compuestas por Rafael. Aquella tarde específica, la sala de estar estaba transformada en un pequeño auditorio improvisado. Era el día de la primera presentación de Rafael con su profesor de piano, un evento que había movilizado a toda la familia. Elena había organizado un pequeño cóctel, Miguel había ayudado a organizar las sillas en semicírculo y Gabriel había insistido en crear invitaciones artesanales para cada invitado. «¿Estás nervioso?», preguntó Roberto, encontrando a Rafael practicando sus últimas notas antes de la presentación. El niño negó con la cabeza. «La música ya está aquí dentro», respondió tocando su propio pecho. «Solo necesito dejarla salir». Roberto sonrió, reconociendo en aquella sabiduría infantil algo que él mismo estaba aprendiendo. A veces, las mayores verdades vienen de las fuentes más inesperadas. Lucía entró en la sala, vestida elegantemente para la ocasión. En las últimas semanas había recuperado no solo su confianza profesional, sino también una serenidad que parecía haber perdido hace mucho tiempo. «Los primeros invitados están llegando», anunció ajustando la pajarita que Rafael había insistido en usar. «Y hay una sorpresa especial». Por la puerta principal entraron varias personas que Roberto reconoció de las fotos antiguas del orfanato. Eran otros productos del proyecto Prometeo, cada uno cargando su propia historia de superación. Había un violinista famoso, un matemático premiado, una artista plástica reconocida internacionalmente, todos conectados por el mismo pasado sombrío,
pero ahora reunidos para celebrar algo nuevo. «Los encontraste», dijo Roberto. A Elena, que observaba la escena con evidente satisfacción. «En realidad ellos nos encontraron», respondió el ama de llaves. Después de que la historia salió a la luz, muchos quisieron establecer contacto. Pensé que sería apropiado para hoy. Miguel y Gabriel circulaban entre los invitados, claramente fascinados por las historias que cada uno tenía para contar. El matemático mostraba trucos de números a Miguel, mientras la artista discutía técnicas de color con Gabriel. «Es extraño», comentó Lucía, parada junto a Roberto. «¿Cómo algo tan sombrío puede llevar a momentos tan luminosos? A veces necesitamos la oscuridad para reconocer la luz», respondió él, sorprendiéndose con su propia filosofía. El profesor de piano llegó y todos tomaron sus lugares. Rafael se sentó al piano con una compostura sorprendente para su edad. Sus pequeñas manos se posaron sobre las teclas y por un momento hubo un silencio expectante. La música que comenzó a fluir era su propia composición, Familia Nueva, ahora arreglada con la ayuda de su profesor. Las notas contaban una historia que todos allí podían entender, una historia de pérdidas y encuentros, de dolor y sanación, de soledad y conexión. Roberto observó los rostros a su alrededor mientras la música llenaba el ambiente. Vio lágrimas en los ojos de algunos de los antiguos huérfanos, sonrisas en los rostros de Miguel y Gabriel, orgullo en el semblante de Lucía. Elena, discreta como siempre, tenía un brillo especial en la mirada. La música de Rafael era como un hilo invisible que conectaba a todos los presentes, transformando a un grupo de extraños unidos por un pasado doloroso en una nueva forma, de familia. Una familia elegida construida sobre entendimiento y aceptación mutua. Cuando las últimas notas se disiparon en el aire, hubo un momento de silencio reverente antes de que los aplausos comenzaran. Rafael se levantó e hizo una pequeña reverencia, exactamente como su profesor le había enseñado, pero sus ojos buscaron primero a Roberto y Lucía, buscando su aprobación. Lo que encontró fue mucho más que eso. Fue la mirada de personas que habían aprendido que la familia no es solo cuestión de sangre o documentos, sino de elecciones diarias, de pequeños gestos de cuidado, de música compartida e historias entrelazadas. «Ahora sí», susurró Rafael, volviendo a sentarse al piano para un encore, «está completa». Y mientras una nueva melodía comenzaba a nacer bajo sus dedos, Roberto comprendió que el niño tenía razón. Su vida, que durante tanto tiempo había sido una sinfonía incompleta, finalmente encontraba su armonía perfecta. El invierno capitalino traía consigo una niebla suave que envolvía los rascacielos como un manto plateado. En el penthouse, el aroma de chocolate caliente preparado por Elena se mezclaba con el sonido de las risas de los trillizos que jugaban en la sala de estar transformada en un fuerte de almohadas. Roberto observaba la escena desde su sillón favorito, un libro olvidado en su regazo. En las últimas semanas, su imperio empresarial había enfrentado desafíos significativos debido a las revelaciones sobre el proyecto Prometeo, pero sorprendentemente, eso parecía menos importante ahora. ¿Todavía trabajando en los informes?, preguntó Lucía, sentándose en el sillón a su lado. Acababa de regresar del juzgado, donde ahora actuaba en casos relacionados con derechos de la infancia y adolescencia. En realidad, estaba pensando en algo diferente, respondió Roberto, sus ojos fijos en los niños. He estado conversando con algunos de los otros sobrevivientes del proyecto. Queremos crear una fundación. Lucía se inclinó, interesada. ¿Qué tipo de fundación? Una que haga lo opuesto a lo que Augusto hizo, explicó él. En vez de manipular talentos para beneficio propio, queremos identificar a niños con dones especiales y darles a ellos y sus familias el apoyo necesario para que se desarrollen naturalmente. En el centro de la sala, Rafael había dejado el juego para sentarse al piano. Sus pequeñas manos comenzaron a tocar una nueva melodía, algo que parecía combinar perfectamente con la atmósfera acogedora de aquella tarde de invierno. «Es una idea maravillosa»,
dijo Elena, que se acercaba con una bandeja de chocolate caliente. Y creo que ya tenemos nuestros primeros casos de estudio. Miguel levantó los ojos del libro de arquitectura que hojeaba. ¿Podemos ayudar a otros niños? ¿Como nosotros? ¿Cómo que como nosotros?, preguntó Gabriel, uniéndose a la conversación. Especiales, respondió Miguel con simplicidad, pero especiales a nuestra manera, no de la manera que el abuelo quería. Roberto sintió algo apretarse en su pecho. La sabiduría de aquel niño de apenas 5 años era desconcertante. Exactamente, Miguel. Cada persona es especial a su propia manera. Lucía observaba a sus hijos con ojos humedecidos. En las últimas semanas habían florecido de maneras inesperadas. Miguel estaba cada vez más interesado en arquitectura y diseño, pasando horas dibujando planos de casas imaginarias. Gabriel había revelado un talento natural para las artes visuales, transformando las paredes de su habitación en una galería en constante evolución. Y Rafael, bueno, su música hablaba por sí misma. «Ya tengo un nombre para la fundación», dijo Roberto tomando su taza de chocolate caliente. «Proyecto Fénix. ¿Por qué se trata de renacer de las cenizas?», preguntó Elena con una pequeña sonrisa en los labios. «Porque se trata de transformar el dolor en posibilidad», corrigió él suavemente. Rafael dejó de tocar por un momento, girándose en el banco del piano. «¿Puedo componer una música para la fundación?». «Claro que puedes», respondió Roberto. «De hecho, estaba pensando en comenzar con un centro cultural, un lugar donde los niños puedan explorar música, arte, ciencia, cualquier cosa que les fascine». «En el antiguo orfanato», sugirió Lucía, comprendiendo inmediatamente el simbolismo. Roberto asintió. «El edificio está abandonado desde hace años. Podemos transformarlo en algo nuevo, algo bueno». Miguel ya estaba corriendo para buscar su cuaderno de dibujos. «¿Puedo hacer el proyecto?». «Bueno, intentarlo al menos». «Yo ayudo con la decoración», exclamó Gabriel, sus ojos brillando con ideas. Elena observaba todo con una sonrisa satisfecha. En los últimos meses había sido testigo de la transformación completa no solo del apartamento, sino de todas las personas que allí vivían. El hombre solitario y controlador que era su patrón se había convertido en alguien capaz de sonreír, de jugar, de amar. «¿Sabes qué es lo más increíble?», comentó ella, ayudando a Gabriel a organizar sus lápices de colores. «Cómo a veces las peores experiencias pueden llevarnos a los mejores lugares». Roberto miró alrededor de la sala, a Miguel concentrado en sus diseños arquitectónicos, a Gabriel planeando su próxima obra de arte, a Rafael volviendo a tocar el piano, a Lucía sonriendo con una paz que parecía imposible algunos meses atrás. «No son los lugares», respondió él, su voz suave. «Son las personas que encontramos en el camino». La música de Rafael volvió a llenar el ambiente, una melodía que parecía llevar en sus notas toda la historia de aquella familia improvisada. Afuera, la niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo sorprendentemente azul para un día de invierno en Ciudad de México. La primavera llegó a Ciudad de México trayendo consigo una energía renovada. El antiguo orfanato, ahora en plena reforma, comenzaba a cobrar nueva vida bajo la supervisión atenta de Roberto y la colaboración entusiasta de los trillizos. Las paredes grises que antes fueron testigos de tantas manipulaciones, ahora se vestían de colores vibrantes, cuidadosamente elegidos por Gabriel. Aquella mañana en particular, la familia entera se había reunido en el lugar para acompañar el progreso de las obras. Miguel caminaba por los pasillos con un plano simplificado en las manos, verificando si cada espacio correspondía a su visión infantil, pero sorprendentemente precisa. «El estudio de música va a quedar aquí», explicaba, señalando una sala amplia. «Rafael dice que necesita buena acústica». Roberto observaba con admiración cómo el niño había absorbido términos y conceptos arquitectónicos en tan poco tiempo. «¿Y ya decidiste dónde quedará la galería de arte?». «Gabriel quiere que esté cerca del jardín», respondió Miguel consultando sus anotaciones. «Dice que la luz natural es importante para los colores».
Lucía, que acababa de llegar de una reunión con otros abogados voluntarios del proyecto, sonrió al ver a sus hijos tan involucrados. Ella misma estaba coordinando la parte legal de Minustenuren, la fundación, asegurando que todos los niños beneficiados por el programa tuvieran sus derechos plenamente protegidos. Elena llamó, dijo a Roberto. 3 familias más del proyecto Prometeo han hecho contacto. Quieren participar en la fundación. Roberto asintió, sintiendo una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Lo que comenzó como una forma de redención personal se estaba transformando en un movimiento mayor, uniendo a personas que compartían no solo un pasado doloroso, sino también el deseo de transformarlo en algo positivo. En el patio interior del edificio, Rafael estaba sentado en un banco improvisado, componiendo en su cuaderno de música. A su lado, un grupo de niños del barrio, que ya habían descubierto que algo especial estaba sucediendo allí, observaba fascinado. ¿Nos puedes enseñar a tocar?, preguntó una de las niñas. Rafael levantó los ojos de su partitura sonriendo. Cuando el estudio esté listo, todos podrán aprender, respondió, su voz suave pero confiada. Elena, que había llegado trayendo refrigerios para todos, se detuvo para observar la escena. Está cada vez más comunicativo, comentó con Roberto. Todos están cambiando, respondió él, incluso yo. De hecho, la transformación de Roberto era visible para cualquiera que lo hubiera conocido antes. El hombre que una vez medía cada minuto de su día y calculaba cada interacción humana, ahora se permitía momentos de espontaneidad, de afecto, de simplicidad. Gabriel se acercó corriendo, sus manos manchadas de pintura. «Tío Roberto, ven, a ver, terminé el mural de la entrada». El mural era una explosión de colores y formas que, de alguna manera, contaba la historia de la fundación. Había elementos que representaban música, arquitectura, arte y ciencia, todos entrelazados en una composición que, aunque creada por manos infantiles, llevaba una profundidad sorprendente. «Es sobre transformación», explicó Gabriel señalando diferentes partes del mural, como una oruga convirtiéndose en mariposa, o como un hombre solitario convirtiéndose en familia, completó Lucía suavemente, entrelazando sus dedos con los de Roberto. El momento fue interrumpido por sonidos de risas y música. Rafael había comenzado a tocar en un teclado portátil, y los niños del barrio bailaban a su alrededor. Miguel se unió al grupo, explicando animadamente cómo aquel espacio se transformaría en una escuela de artes, mientras Gabriel ya planeaba su próxima obra. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Elena, observando la escena. «Cómo el amor puede cambiar no solo el futuro, sino también el pasado». Roberto comprendió exactamente lo que ella quería decir. Los recuerdos dolorosos del orfanato, las manipulaciones de Augusto, todo el sufrimiento. Nada de eso había desaparecido, pero ahora esas experiencias servían como cimiento para algo nuevo y hermoso. «Eduardo estaría orgulloso», dijo Lucía, su voz embargada de emoción. Él siempre dijo que la verdadera herencia que quería dejar a los niños era la capacidad de transformar el mundo. «Y lo están haciendo exactamente así», respondió Roberto, «cada uno a su manera». La música de Rafael flotaba por el patio, mezclándose con los sonidos de la reforma, con las risas de los niños, con el susurro de las hojas nuevas en los árboles del jardín. Era una sinfonía de recomienzo, de esperanza, de familia. En lo alto de uno de los pisos, Miguel había encontrado un lugar perfecto para lo que él llamaba Sala de los Sueños, un espacio donde otros niños podrían descubrir y desarrollar sus propios talentos, no a través de manipulación o presión, sino con libertad y apoyo. El día de la inauguración del Centro Cultural Fénix amaneció con un cielo extraordinariamente azul. El antiguo orfanato, completamente renovado, resplandecía bajo la luz del sol, sus paredes antes grises ahora vivas con los murales de Gabriel y otros jóvenes artistas de la comunidad. Roberto ajustaba su corbata frente al espejo de su habitación en el penthouse, mientras escuchaba el bullicio animado que venía de la sala. Los últimos meses habían sido intensos, con la reforma del edificio,
la estructuración de la fundación y principalmente la adaptación a una vida que ahora rebosaba de afecto y significado. ¿Está nervioso?, preguntó Elena, entrando en la habitación con una pajarita para Rafael. Curioso, respondió él sonriendo levemente. Nunca imaginé que estaría haciendo algo así. En el pasillo, los trillizos ya estaban listos, cada uno a su manera particular. Miguel usaba un traje miniatura que él mismo había elegido, con un bloc de notas en el bolsillo para registrar todos los detalles del día. Gabriel había optado por ropa más artística, con un chaleco colorido que combinaba con el mural principal del Centro Cultural. Rafael, elegante en su conjunto formal, sostenía una carpeta con partituras. Sería una de las atracciones principales de la ceremonia de inauguración. «Mamá está hermosa», anunció Gabriel corriendo por el pasillo. Lucía emergió de su habitación usando un vestido azul marino que realzaba su natural elegancia. En los últimos meses se había convertido no solo en una compañera en la fundación, sino en una presencia fundamental en la vida de Roberto. Su relación había evolucionado naturalmente, como una melodía que siempre existió, pero que solo ahora encontraba su expresión completa. «Los primeros invitados ya están llegando», informó Elena consultando su tablet. «Y la prensa está posicionada». La inauguración del Centro Cultural Fénix había atraído considerable atención mediática, no solo por la transformación del antiguo orfanato, sino principalmente por la historia detrás del proyecto. Varios de los antiguos participantes del proyecto Prometeo estarían presentes, cada uno trayendo su propia contribución al nuevo emprendimiento. «Tío Roberto», llamó Rafael, su voz suave pero decidida, «¿puedo mostrarte algo antes de irnos?». Roberto siguió al niño hasta el piano de la sala. Rafael se sentó al instrumento y comenzó a tocar una composición nueva. Era diferente a todo lo que había creado hasta entonces. Una pieza compleja que parecía contar toda la historia de aquella familia improvisada, desde el encuentro bajo la lluvia hasta aquel momento. «Es para tocar en la inauguración», explicó Rafael. «La llamé Metamorfosis». Lucía, que se había acercado para escuchar, tenía lágrimas en los ojos. «Es perfecta, mi amor. Tiene partes para todos nosotros», continuó Rafael, señalando diferentes trechos de la partitura. «Que esta parte más fuerte es el tío Roberto, antes de encontrarnos. Después va quedando más suave, pero también más compleja». Miguel y Gabriel se unieron a su hermano en el banco del piano, cada uno reconociendo los elementos que representaban sus propias historias en la composición. Elena observaba la escena con una sonrisa emocionada, recordando cómo aquel penthouse, antes tan silencioso, se había transformado en un verdadero hogar. «Es hora», anunció ella suavemente, no queriendo interrumpir el momento, pero consciente del horario. El grupo bajó hasta el vestíbulo del edificio, donde una camioneta ejecutiva los esperaba. Durante el trayecto hasta el Centro Cultural, Roberto observaba la ciudad a través de la ventana, recordando aquella mañana lluviosa que lo había cambiado todo. ¿Cómo era posible que apenas unos meses los separaran de aquel hombre solitario y controlador que solía ser? Al llegar al Centro Cultural, fueron recibidos por una pequeña multitud. Niños del barrio, que ya se habían inscrito en los primeros cursos ofrecidos, saludaban animadamente. Varios de los antiguos huérfanos del proyecto Prometeo, ahora adultos exitosos, conversaban entre sí, compartiendo historias y planes para el futuro. El edificio, con su arquitectura histórica preservada pero renovada, parecía pulsar con posibilidades. Cada espacio había sido cuidadosamente planeado para nutrir talentos naturales sin jamás forzarlos. La biblioteca, el estudio de música, las salas de arte y ciencias, todo estaba listo para recibir a una nueva generación de soñadores. «Miren», exclamó Gabriel señalando hacia el cielo. Un pequeño arco iris se había formado, incluso sin lluvia, creando un arco colorido sobre el edificio. «Es una señal», dijo Miguel, siempre el más analítico, «de que estamos en el camino correcto». Roberto sintió la pequeña mano de Rafael sostener la suya, mientras Lucía entrelazaba sus dedos del otro lado.
Elena, algunos pasos atrás, sonreía con aprobación maternal. Juntos, caminaron hacia la entrada del centro cultural, donde una nueva historia estaba a punto de comenzar. El auditorio del Centro Cultural Fénix estaba repleto, un mar de rostros atentos y expectantes. En el escenario, Roberto permanecía en silencio por un momento, observando a la audiencia diversa que se había reunido para la inauguración. Había niños del barrio, familias enteras, periodistas, autoridades y, más significativamente, varios de los antiguos participantes del proyecto Prometeo. Hace un año, comenzó él, su voz firme pero cargada de emoción. Yo creía que éxito significaba control, que poder significaba aislamiento, que seguridad significaba distancia. Estaba completamente equivocado. Sus ojos encontraron a Lucía en la primera fila, sentada entre Miguel y Gabriel. Rafael estaba cerca del piano en el escenario, esperando su momento para tocar. Este centro cultural nace no solo como una institución de enseñanza y desarrollo, sino como un testimonio de que las historias más dolorosas pueden transformarse en algo hermoso, que los traumas del pasado pueden convertirse en puentes hacia un futuro mejor. Entre el público, Elena secaba discretamente una lágrima, mientras observaba las expresiones emocionadas de los otros ex-huérfanos. Cada uno de ellos llevaba sus propias cicatrices del proyecto Prometeo, pero ahora esas marcas servían como mapas para ayudar a otros a encontrar sus propios caminos. Cada sala de este edificio, continuó Roberto, fue pensada para nutrir talentos naturales, no para forzarlos, para celebrar diferencias, no para estandarizarlas, para construir puentes, no muros. Miguel hojeaba su cuaderno de anotaciones, donde había registrado cada etapa de la transformación del edificio. Gabriel admiraba orgullosamente los murales que decoraban las paredes, cada uno contando una parte diferente de la historia. Y Rafael, sentado al piano, esperaba pacientemente su momento de dar voz a todo aquello a través de la música. Pero la verdadera transformación, prosiguió Roberto, no está en estas paredes renovadas o en los programas que desarrollaremos. Está en las conexiones que creamos, en las familias que formamos, en los lazos que construimos cuando nos permitimos ser tocados por la vida de los demás. Lucía sonrió, recordando aquella mañana lluviosa que lo había cambiado todo. ¿Cómo podría imaginar, en aquel momento de desesperación, que estaba caminando hacia su salvación? Y ahora, dijo Roberto, su mirada suavizándose, me gustaría presentar a alguien que me ha enseñado más sobre música, amor y coraje que cualquier libro o curso jamás podría. ¿Rafael? El niño se levantó y caminó hasta el piano con una confianza serena. Sus pequeñas manos se posaron sobre las teclas y los primeros acordes de Metamorfosis llenaron el auditorio. La música comenzaba con notas graves y solitarias, retratando el aislamiento que tanto Roberto como Lucía habían vivido. Gradualmente, nuevos elementos eran introducidos, las voces alegres de los trillizos, la presencia constante de Elena, los pequeños momentos de descubrimiento y conexión. La audiencia escuchaba en silencio reverente, muchos con lágrimas en los ojos, reconociendo en cada nota sus propias jornadas de transformación. Los niños del barrio, sentados en las primeras filas, observaban fascinados cómo alguien tan joven como ellos podía crear algo tan profundo. Cuando los últimos acordes sonaron, hubo un momento de silencio absoluto antes de que los aplausos comenzaran. Rafael se levantó e hizo una pequeña reverencia, sus ojos buscando primero a su familia. Todos ellos, los de sangre y los que el destino había traído. Roberto volvió al micrófono para las palabras finales. Este centro cultural está abierto no solo para clases y actividades, sino para sueños, para posibilidades, para recomienzos. Miguel y Gabriel corrieron hasta el escenario, uniéndose a su hermano. Lucía y Elena lo siguieron, y por un momento todos estaban juntos bajo las luces del escenario. Una familia improvisada que se había vuelto más real que cualquier arreglo tradicional. Afuera,
La ciudad continuaba su ritmo frenético, pero dentro de aquellas paredes renovadas, algo especial había comenzado. Las antiguas sombras del proyecto Prometeo habían sido transformadas en luz, los miedos en esperanza, la soledad en conexión. Y mientras las personas comenzaban a explorar las instalaciones del centro cultural, Roberto observaba todo con una nueva comprensión. El verdadero poder no estaba en el control o en el aislamiento, sino en la capacidad de abrirse a lo inesperado, de permitir que el amor transforme no solo el futuro, sino que también sane el pasado. Rafael volvió al piano, esta vez acompañado por otros niños curiosos por aprender. Su música continuaba llenando el ambiente, ya no una melodía solitaria, sino parte de una sinfonía mayor, la sinfonía de vidas entrelazadas, de corazones abiertos, de futuros posibles. 6 meses después de la inauguración del Centro Cultural Fénix, la vida había encontrado un nuevo ritmo. El penthouse de Roberto, antes un monumento a la soledad organizada, ahora pulsaba con una energía diferente en las mañanas de domingo. El aroma de café recién hecho y pan casero preparado por Elena se mezclaba con el sonido del piano de Rafael, que practicaba para su primera presentación formal como profesor de música del Centro Cultural. «No puedo creer que vaya a dar clases», comentó Lucía, observando a su hijo menor con orgullo mientras servía el desayuno. «Parece que fue ayer cuando apenas podía hablar con extraños». Roberto sonrió, bajando el periódico que leía. Los titulares ya no eran sobre escándalos o investigaciones, sino sobre el éxito del programa de desarrollo artístico del Centro Cultural Fénix. «No es el único que está sorprendiendo», dijo, señalando una página específica del periódico. En la sección de cultura había un artículo sobre la primera exposición de arte infantil del centro, organizada por Gabriel. El niño no solo había curado la exposición, sino también ayudado a otros jóvenes artistas a encontrar sus propias voces creativas. Sus obras, expuestas junto a las de otros niños del barrio, contaban historias de transformación y esperanza. Miguel entró en la sala cargando su más reciente creación, una maqueta detallada de un nuevo espacio que había diseñado para el Centro Cultural. «Podemos construir un área especial para astronomía», le explicó, sus ojos brillando de entusiasmo, con un pequeño observatorio. Elena, que acababa de traer otra hornada de pan, examinó la maqueta con genuino interés. «Has pensado en todo, ¿verdad? Incluso pusiste rampas de acceso e iluminación natural». «Aprendí del mejor», respondió Miguel, lanzando una mirada cariñosa a Roberto. El momento fue interrumpido por el sonido del timbre. Era Clara, una de las antiguas participantes del proyecto Prometeo, ahora una científica reconocida que se había convertido en voluntaria del Centro Cultural. Traía novedades sobre un programa especial que estaban desarrollando. «Las inscripciones para el programa de mentoría ya superaron nuestras expectativas», anunció, aceptando una taza de café. «Tenemos más de 50 antiguos participantes del proyecto queriendo ayudar a otros niños a desarrollar sus talentos naturalmente». Roberto observó mientras Clara mostraba los informes preliminares. El programa de mentoría era una parte crucial de la fundación, conectando a adultos que habían sobrevivido al proyecto Prometeo con niños que demostraban talentos similares. Pero a diferencia del pasado, el enfoque ahora estaba en el desarrollo saludable y el apoyo emocional. «Miren esto», dijo Clara, mostrando algunas fotografías en su tablet. «Son de nuestro primer taller de ciencias». Las fotos mostraban niños de diferentes edades realizando experimentos, sus rostros iluminados por el descubrimiento. En una de ellas, Miguel aparecía explicando conceptos básicos de arquitectura a un grupo de jóvenes interesados. «Y no es solo en ciencias», continuó ella. «El programa de música de Rafael ya tiene lista de espera y las clases de arte de Gabriel». Fue interrumpida por el sonido del piano. Rafael había comenzado a tocar una nueva composición. La melodía era diferente a todo lo que había creado, antes más madura y compleja, pero aún conservando esa pureza emocional que lo caracterizaba. «Esta es nueva», comentó Lucía, acercándose al piano.
¿Tiene nombre? Rafael continuó tocando mientras respondía. Se llama Horizontes. Es sobre cómo el futuro siempre está cambiando, siempre sorprendiéndonos. Gabriel, que había estado quieto dibujando en su rincón, se levantó para mostrar su más reciente trabajo. Un dibujo que capturaba perfectamente el momento presente. La familia reunida en el desayuno, la luz del sol entrando por las ventanas, el piano al fondo, cada persona en su propia actividad, pero todas conectadas por lazos invisibles de afecto. ¿Podemos colgarlo en el centro cultural?, preguntó. ¿En la Galería de las Historias Nuevas? ¿Galería de las Historias Nuevas?, cuestionó Clara, curiosa. Es un espacio especial, explicó Miguel, siempre listo para compartir información, para obras que muestran cómo las personas pueden cambiar, crecer, encontrar nuevos caminos. Elena, que observaba todo con su mirada atenta de siempre, notó cómo Roberto y Lucía se habían acercado naturalmente, sus manos encontrándose sin que se dieran cuenta. Era un gesto pequeño pero significativo, un símbolo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. ¿Sabes?, dijo Clara, preparándose para salir, cuando propusiste por primera vez transformar el antiguo orfanato en un centro cultural, muchos dudaron. Pensaron que era imposible transformar un lugar con tantos recuerdos dolorosos en algo positivo. ¿Y qué dicen ahora?, preguntó Roberto, aunque ya conocía la respuesta. Ahora entienden, respondió ella, sonriendo. A veces es necesario revivir el pasado, no para quedarse atrapado en él, sino para crear un futuro diferente. Rafael terminó su música con un acorde suave que parecía flotar en el aire como una promesa. El sol dominical continuaba bañando la sala con su luz dorada, mientras la ciudad afuera comenzaba a despertar. Era un nuevo día, con nuevos horizontes abriéndose, no solo para aquella familia improvisada, sino para todas las vidas que estaban ayudando a transformar. La noche caía suavemente sobre Ciudad de México cuando Roberto encontró el sobre en su escritorio del penthouse. Era un papel simple, pero el contenido hizo que su corazón se acelerara. Una citación para declarar en el proceso contra Augusto Velasco. Después de meses de investigaciones, el caso finalmente llegaría a los tribunales. ¿Ya recibiste el tuyo también?, preguntó Lucía entrando al despacho. Ella traía su propio sobre idéntico al de él. Acabo de abrirlo, respondió Roberto, su voz calmada ocultando la tormenta de emociones que sentía. ¿Cómo están los niños? Rafael está en el centro cultural, dando su clase de piano. Miguel y Gabriel fueron con Elena a visitar la nueva exposición que están montando, explicó ella, sentándose en el sillón frente al escritorio. El silencio que siguió era cómodo, lleno de comprensión mutua. Ambos sabían que el proceso sería difícil, que tendrían que revivir recuerdos dolorosos, pero también entendían que era necesario para completar el ciclo de sanación que habían iniciado. Encontré esto hoy, dijo Roberto, abriendo un cajón y sacando una fotografía antigua. Era del día de la inauguración del orfanato, décadas atrás. Augusto Velasco sonreía a la cámara, rodeado de niños que pretendía transformar en sus obras maestras. Realmente creía que estaba haciendo algo bueno, comentó Lucía, estudiando la foto. Esa es la parte más aterradora. Por eso el Centro Cultural Fénix es tan importante, respondió Roberto, para mostrar que existe una manera diferente de nutrir talentos, de crear oportunidades. El sonido del elevador anunció la llegada de los niños con Elena. Gabriel entró primero, cargando un nuevo conjunto de dibujos. Miguel lo seguía, discutiendo animadamente sobre las posibilidades de expansión de la galería de arte. Elena, como siempre, supervisaba todo con su mirada atenta y cariñosa. «Mira lo que hice», exclamó Gabriel, esparciendo sus dibujos sobre el escritorio de Roberto. Eran retratos de la familia, no solo de ellos, sino también de las otras familias que frecuentaban el centro cultural. Cada dibujo captaba algo especial, una conexión única entre las personas retratadas. «Y yo desarrollé un proyecto para crear más salas de música», añadió Miguel, mostrando su propio cuaderno de bocetos. «Rafael dice que necesitamos espacios diferentes para instrumentos diferentes». Elena sonrió,
observando cómo Roberto y Lucía naturalmente se acercaban para examinar las creaciones de los niños. Hablando de Rafael, mandó un mensaje. Va a retrasarse un poco. Los alumnos le pidieron que les enseñara una melodía más. Está floreciendo como profesor, comentó Lucía orgullosa. ¿Quién diría que aquel niño tímido se volvería tan seguro de sí mismo? Todos hemos cambiado, respondió Roberto, su mirada recorriendo cada rostro en la sala, de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Gabriel, que se había acercado a la ventana, llamó la atención de todos. «Miren, está empezando a llover». Efectivamente, una lluvia suave comenzaba a caer sobre la ciudad, muy parecida a aquella que había unido sus vidas poco más de un año atrás. Pero ahora, en vez de separación y miedo, la lluvia traía una sensación de renovación y posibilidad. ¿Saben qué me recuerda esto?, preguntó Elena dirigiéndose a la cocina. Creo que es una buena noche para chocolate caliente. Mientras, Elena preparaba la bebida. El sonido del elevador anunció la llegada de Rafael. Entró en la sala con su cuaderno de partituras, el rostro iluminado por el entusiasmo de un día más de clases. «¿Cómo fue la clase, profesor?», bromeó Roberto. «Increíble», respondió Rafael, sentándose al piano. Hoy una de las alumnas logró tocar una melodía completa sola por primera vez. Tendrías que haber visto su sonrisa. Sus manos comenzaron a acariciar las teclas suavemente, creando una melodía que parecía combinar perfectamente con el sonido de la lluvia afuera. Miguel y Gabriel se unieron a su hermano, cada uno trayendo sus propios proyectos y sueños para compartir. Roberto observaba la escena con Lucía a su lado, sus manos naturalmente entrelazadas. Elena regresó con el chocolate caliente, distribuyendo las tazas con la eficiencia amorosa que la caracterizaba. «Mañana será un gran día», dijo Lucía suavemente, refiriéndose al inicio del proceso judicial. «Sí», concordó Roberto, «pero ya no estamos solos». La música de Rafael llenaba el ambiente, mezclándose con el sonido de la lluvia, con las conversaciones animadas de los niños, con el tintineo de las tazas de chocolate caliente. Era una sinfonía de familia, de amor, de recomienzo, una prueba viviente de que a veces las mayores bendiciones pueden venir disfrazadas de desafíos y que el verdadero poder no está en el control, sino en la capacidad de abrirse a lo inesperado. El Tribunal de Justicia de Ciudad de México imponía una solemnidad que hacía que el corazón se encogiera. Roberto ajustó su corbata mientras esperaba en el pasillo, junto a Lucía y otros, ex participantes del proyecto Prometeo. Cada uno de ellos cargaba con su propia historia de superación, a punto de ser revelada para transformar el futuro de otros niños. Elena se había quedado en el penthouse con los trillizos, aunque Rafael había insistido en componer una música especial para el día. «Para dar valor», había dicho, entregando la partitura a Roberto aquella mañana. Las notas, escritas con su letra infantil pero precisa, estaban ahora dobladas en el bolsillo del saco, como un talismán. «El señor Velasco ya llegó», informó uno de los abogados acercándose al grupo. «¿Están listos para comenzar?» Lucía tomó la mano de Roberto, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «¿Juntos?», preguntó ella. «Siempre», respondió él, sintiendo el papel, con la música de Rafael en su bolsillo. La sala de audiencias estaba repleta. Periodistas, abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos y, más significativamente, varios de los antiguos huérfanos del proyecto ocupaban los asientos disponibles. Al frente, Augusto Velasco se sentaba con sus abogados, su postura todavía altiva a pesar de las circunstancias. Cuando Roberto fue llamado a declarar, el silencio en la sala era palpable. Caminó hasta el estrado, sintiendo el peso de décadas de historia sobre sus hombros, pero en lugar de aplastarlo, ese peso ahora lo fortalecía. «Por favor, señor Mendoza», comenzó el juez, «cuéntenos sobre su experiencia en el proyecto Prometeo». Roberto respiró profundo, sus manos tocando ligeramente el papel en su bolsillo. «Tenía 9 años cuando fui seleccionado», comenzó. «En aquel momento parecía un milagro.
Un hombre poderoso y respetado me había elegido, diciendo que yo tenía un potencial extraordinario. Sus ojos encontraron los de Augusto por un momento. El viejo empresario mantenía su expresión impasible, pero algo en su mirada había cambiado. Lo que no entendíamos, continuó Roberto, era el precio de ese milagro. Fuimos separados de cualquier posibilidad de conexión emocional real. Nuestros talentos no eran nutridos, eran explotados. No éramos niños, éramos inversiones. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los otros exhuérfanos asentían, reconociendo su propia historia en las palabras de Roberto. Pero lo peor no era el entrenamiento intensivo, las pruebas constantes o incluso el aislamiento, prosiguió. Lo peor era el mensaje subliminal que recibíamos, que nuestro valor estaba solo en nuestra utilidad, que el amor y la conexión eran debilidades, que éxito significaba soledad. Lucía, sentada en la primera fila, tenía lágrimas en los ojos. Ella más que nadie comprendía el impacto de esas palabras, habiendo visto la transformación de Roberto en los últimos meses. El proyecto nos moldeó, sí, admitió Roberto. Nos hizo excepcionalmente exitosos en nuestras áreas. Yo construí un imperio empresarial. Clara se convirtió en una científica reconocida. Juan es un músico aclamado internacionalmente. ¿Pero a qué costo? Hizo una pausa sacando la partitura del bolsillo. Esta mañana recibí esto de Rafael, un niño de 5 años que me ha enseñado más sobre música, amor y valentía que todos los años de entrenamiento del proyecto. Augusto se movió en su silla, su mirada fija en el papel que Roberto sostenía. Lo que el proyecto Prometeo no entendió, continuó Roberto, es que la verdadera excelencia no viene del aislamiento, sino de la conexión, no de la manipulación, sino de la libertad para descubrir quiénes somos realmente. Entonces relató en detalle cómo funcionaba el proyecto, cómo se seleccionaban a los niños, cómo se identificaban y explotaban sus talentos. Habló sobre los métodos de control emocional, sobre la presión constante, sobre el miedo al fracaso, que los perseguía. Pero también habló de redención, sobre el Centro Cultural Fénix y cómo estaba ayudando a otros niños a desarrollar sus talentos naturalmente, con apoyo emocional y respeto por sus individualidades. Lo que pido a este tribunal, concluyó, no es solo justicia para el pasado, sino protección para el futuro, para que ningún otro niño sea tratado como un experimento, para que ningún talento sea desarrollado a costa del alma. Cuando terminó su testimonio, el silencio en la sala era diferente al inicial. Ya no era tenso o aprensivo, sino cargado de comprensión y posibilidad. Al volver a su lugar, Roberto pasó junto a Augusto. El viejo empresario lo miró con una expresión compleja. Todavía había orgullo allí, pero ahora mezclado con algo que parecía arrepentimiento. Siempre fuiste el mejor de ellos, susurró Augusto casi inaudiblemente, pero no de la manera que yo esperaba. Roberto se detuvo por un momento. No, respondió suavemente. Soy mejor de la manera que elegí ser. Lucía sería la siguiente en declarar, y mientras ella se preparaba, Roberto desdobló la partitura de Rafael.